Pues abordamos la última parte de nuestro programa de hoy, la zona mixta, que ya nos vamos a meter de lleno con esta sintonía de Gonna Fly Now, es decir, vuela más alto, y sobre todo escuchando la anterior alabanza de cuánto quiero yo al Señor, cuánto necesitamos de su cuidado, de su presencia, porque lo que queremos es seguir creciendo. Para eso este encuentro y para eso también vamos a hacer un poquito de músculo en esta última parte, en esta última sección, donde ahora compartiremos con el predicador, con Mariano, que nos ha puesto delante de nosotros esta temática. Hablemos de misión. Y para eso tengo también aquí, ya veis qué bien estoy rodeado de Jorge, de Esther y de José. Así que abordemos y entremos en materia, porque ha dejado algunas perlas que yo creo que merece la pena desarrollarlas o darle algún matiz o, bueno, ponerlas ahí con fluorescente bien subrayado. Así que compartamos, hablemos de misión. Quería comentar alguna cosita del vídeo del principio. Es verdad que la misión que tenemos es descomunal. La misión que tenemos nos involucra a todos. El motivo de que haya una iglesia es la predicación del Evangelio. Aparte de hacernos compañía y darnos calorcito, es hacernos compañía y darnos calorcito para avanzar, ¿de acuerdo? No para estar, pues digamos, como en un vivero, creciendo en un espacio protegido y alejado del resto del mundo. Por eso muchas veces estas distinciones del mundo y la iglesia y tal son un poco peligrosas, porque nos las acabamos creyendo y creemos que vivimos en un sitio diferente y que tenemos una misión que al final es la de, acompañarnos a nosotros mismos y poco más. Pero a mí hay una declaración que me preocupó un poco, porque no es la primera vez que la escucho y de la que yo difiero totalmente. Y es la del pastor como capacitador. Me vais a permitir que yo discrepe totalmente. Yo no veo a Pablo en los evangelios de capacitador. Lo veo en la misión, y en el transcurso de la misión se va capacitando él mismo y va capacitando a los demás. Tenemos incluso mal capacitando. Vemos que tuvo ahí una trifulca con Juan Marcos, que al final, pues bueno, tiempo después, tuvo que el propio Pablo rectificar. Yo creo que estamos dándoles a nuestros pastores un papel administrativo que no tienen, un papel de coaching que no tienen. Yo creo que el pastor está llamado a lo mismo que los miembros, que es a predicar. Y de paso que vamos predicando y que vamos conviviendo en este vivero, nos vamos capacitando. El Espíritu Santo nos va capacitando. Pero yo no creo que sea una figura de, bueno, yo soy el coach, yo os digo lo que tenéis que hacer, imparto un poco lo que nos van diciendo los órganos pertinentes, qué palabra tan peligrosa, la autoridad pertinente, y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Pero yo no creo me parece relevante, José, me parece relevante, perdona, porque yo creo que esto va de dones y no hay un don por encima de otro. Es decir, el pastorear es un don, como el de enseñanza o aquel que tiene es capaz de acompañar. Perdona que te interrumpa, Mariano, pero es que es que tienes el rótulo ahí sobreimpresionado. Claro. Pero me ha subido de categoría, Julián. Pero es que al final todos los dones, que son diferentes, todos están llamados a una misma misión. Sí. ¿No? Que es el acercamiento del Evangelio a todo el mundo y hacer que la obra se termine cuanto antes. Por eso te digo que yo creo que el pastor es la punta de lanza, el primero del grupo, si quieres ponerlo así. Pero yo no creo que sea un entrenador personal que capacite. Yo creo que no, el Espíritu Santo se capacita. Ni tiene y más voy poder, a decir otra cosa, que esto pasa como en el ejercicio físico, que cuando te vas ejercitando, más te vas capacitando. Mientras nos quedemos en cursos, mientras nos quedemos en charlas, mientras nos quedemos en la teoría, al final nunca vamos a tener músculo. Y también digo otra cosa. Al final, yo creo que no hace falta ser un gran héroe ni ser un gran especialista para
dar tu testimonio y predicar. Al final, yo creo que si vives lo que dices que crees, al final se nota. Al final, al que tiene se le nota. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos en nuestro ámbito profesional, con nuestros amigos. Al final, siempre acabas hablando de religión en algún momento, porque más que tú empieces, muchas veces hasta te preguntan, oye, pero esto que hemos visto es total, y ahí empiezan una serie de conversaciones. Yo creo que lo importante es estar conectados a la fuente, que es Dios, como decíamos esta mañana en la escuela sabática, ¿no? Para tener esta vida, tomar esas buenas decisiones, al final, ¿qué es lo primero? Lo primero es estar conectado con la fuente, estar conectado con Dios. Y a partir de ahí, todo lo demás a mí me suena un poco a coaching, que es una cosa que a mí en estos tiempos que vivimos desconfío mucho de esa persona. Bueno, hay otra figura, José, también, que puede ser esclarecedora también, del apóstol Pablo, y es que si la cabeza es Cristo, lo demás es el cuerpo, donde no hay miembros u órganos por encima de otros. Es decir, hablamos de roles, hablamos de un poco el desempeño, o de que en un momento dado uno pues está desempeñando tal o cual función, pero cuidado con aquello de este papel es más importante que otro en el grupo, ¿no? Vamos a dar paso, quiero escuchar también a Esther y a Jorge. Yo quiero, a lo mejor yo voy a ser un poco más transgresor todavía que tú, José Antonio. Todavía más, Jorge, pues me alegraré mucho de escucharte. No, voy a, y políticamente, por decir algo, es muy incorrecto. Pues me gustará más todavía. Mira, mi padre, sus padres eran católicos. Mi madre, sus padres eran católicos. Ellos fueron católicos hasta que mi padre, con 24 años, y luego mi madre tardó un poquito más, conoció el mensaje casualmente, bueno, por decirlo así, a través del pastor David Bullón, un español gallego, que allá por el año 58. Y tras haber leído un pequeño folleto, mi padre era militar, en la biblioteca del hospital militar donde él estaba, que hablaba sobre el regreso de Jesús, de un conocido escritor adventista de origen argentino. Yo tengo prácticamente, fuera de mis padres, todos mis tíos, todos católicos, mis primos, todos católicos. Yo lo quiero decir con respeto. Pero yo creo que muchas veces, que mi padre me lo ha reconocido, y tampoco quiero decir, ya estoy abriendo el paraguas, que los que nacimos dentro de la iglesia somos mejores. Dios sabe que no es así. Dios sabe que yo no pienso así. Pero el problema está en que muchas veces se han traído costumbres y usos de la iglesia católica a nuestra iglesia. Yo sí que me precio de haber leído mucho la historia denominacional, me gusta. Y hubo un momento en que fue cambiando imperceptiblemente la iglesia. Tarea de Satanás. Al principio, yo comenté a vosotros, en la América del siglo XIX, a los pioneros, a nuestros antepasados de la fe, les llamaban el pueblo del libro. Y ellos, claro, tenían por origen y toda una clara diferenciación, pero luego, a medida que la iglesia se fue expandiendo y gente de otras denominaciones o confesiones fueron entrando a la iglesia, pues eso era imposible de detener. Y entre esas cosas es la figura del pastor, que muchas veces, para muchos hermanos de iglesia, yo lo he visto, lo ponen como el papel de cura. Y allá hay un dicho que dice, y si el cura lo dice, acá escuché otro dicho, va a misa. Bien, pero quiero hacer un matiz. También he escuchado muchas veces a pastores de ambos lados del océano decir, todos piensan que el pastor es el que tiene que misionar. No, todos tenemos que misionar. Es mi tarea la de llevar la misión y es vuestra tarea la de llevar la misión. Es decir que muchas veces nosotros le arrogamos ese papel de coaching al pastor y no necesariamente que el pastor, a lo mejor hay alguno que sí, yo no digo, y no que el pastor se asuma esa tarea. Y evidentemente no va para nada con el plan de Dios y el don o el papel que desempeña un pastor en el seno de su iglesia, ¿no? Quiero decir que yo veo eso y un poco, claro, indudablemente cuando uno va a la Biblia, ahí no puedes discutir.
el gran capacitador de la iglesia cristiana primitiva, de esos 120 que estaban ahí en el aposento alto orando unánimes, fue el Espíritu Santo. Ese es el protagonista, Jorge. Yo creo que... Todo lo demás, podemos decir muchas cosas, pero la Biblia está y lo aceptamos o lo rechazamos. No nos vamos a perder si pivotamos sobre lo que tú acabas de decir. Esther, tu aporte sobre la misión y ya vamos enseguida porque ya tenemos aquí a Mariano. ¿Qué quieres, que sea políticamente correcta o claramente letal? No. Porque podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir por esa línea, porque yo voy a abundar todavía más. No solo el pastor a cargo, pastor o pastora, que sería otro lío, ¿verdad? Que hay gente que ya lo organiza como un lío sin que sea estrictamente necesario. Pero bueno, vamos allá. Vamos a hablar de ancianos y ancianas en función pastoral. Vamos a hablar de ancianos que llevan tropecientos años en las mismas congregaciones y todo gira en torno a su coaching o a su forma de entender la iglesia. Es evidente que cuando a veces vivimos en entornos como estos, el concepto de misión se desdibuja bastante, efectivamente. Pero a veces los propios miembros estamos o están apoyando una dinámica que no tiene nada que ver ni con la idea bíblica, ni, por cierto, con la idea de la Iglesia, en su origen y en su organización. Al final siempre es un problema humano. Y desafortunadamente se desdibuja ese concepto de misión cuando no nos sentimos implicados. Por cierto, hay muchos miembros que estarían mucho más implicados si esos coachings les dejaran hacer su trabajo y cumplir con sus dones. Porque a veces aquellos que van de capacitadores están impidiendo que los demás desarrollen sus dones. Y sería un tema para meternos y estar como tropecientos años hablando. Claro. Concluyo con esto, que ya está Mariano ahí y así interactuamos con él. Yo me peleo muchas veces con la idea equívoca que también se da de misión. Mariano en parte ha hablado también de uno de los aspectos, mis aspectos preferidos de Jesús. Jesús era un auténtico, ¿verdad?, coach en el tú a tú. Él nos demostró con muchísimos ejemplos, y tú has puesto el de la mujer samaritana y hay muchos más, nos demostró el poder del tú a tú, el poder del corazón que habla al corazón, la mente que habla a la mente, y el poder de ese ser humano que valora al otro por lo que es y por efectivamente sus capacidades, sus dones y por todo lo demás. Cosa que en general a los seres humanos y a muchos misioneros que van de misioneros les falta, que es contar con el otro desde la perspectiva del individuo, con posibilidades, con capacidades y evidentemente con futuro. Pero bueno, vamos a irlo matizando seguramente. Pues le damos la bienvenida a Mariano y le damos las gracias por acercarse unos pocos minutos para abordar todo lo que nos ha puesto delante hace un ratito en la predicación en la capilla, pues abordarlo desde otra sintonía, ¿no? Desde aquella perspectiva que es, vamos a subrayar lo importante, vamos a darle ese matiz con otro estilo, con un estilo. Así que, Mariano, muchas gracias por la predicación y gracias por recordarnos que aquí estamos algo más que para venir a pasarlo bien en la iglesia, ¿no? Y ese recordatorio, ¿no?, de que aquí lo primero es que tenemos una misión. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que me siento feliz de poder compartir con vosotros estos momentos, con la iglesia. Y es una preocupación personal que tengo desde hace tiempo y que he podido, pues bueno, llevarla un poquito a la realidad en determinados momentos de mi vida, pero que me hubiera gustado implicarme mucho más, ¿no? Y es una tarea preciosa. En cuanto lo he podido realizar, he disfrutado. Y yo creo que todos los que estamos aquí y que hemos salido, como decía Esther, a ese encuentro personal con el otro, para poder hablar del amor de Dios, hemos disfrutado muchísimo y hemos sido muy, muy felices y hemos podido tener una satisfacción interna enorme, ¿no? Lo que pasa es que a veces los afanes y los cuidados y las cargas de la vida nos quitan el tiempo, la motivación para poder hacerlo de una forma sistemática y regular, ¿no? Y no aprovechar las oportunidades que a veces se nos presentan y se nos brindan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos hacer es pedirle al Señor, como yo proponía esta mañana, que cada uno de nosotros le pidamos de qué manera puedo yo, con mis talentos, con mis capacidades, con todo lo que yo tengo, con el bagaje que Dios me ha dado, con las herramientas que me ha dado, de qué forma puedo yo llevar adelante esa preciosa tarea, ¿no?, en el día a día,
y aprovechar las oportunidades que se me vayan a presentar. Uh-huh. En esto yo voy a rescatar alguna idea que he anotado aquí de lo que has compartido con nosotros. Comentabas que estamos en los tiempos finales y que no podemos permitirnos el lujo de malgastar ni un minuto. Eso lo decía Samuel Gil. Sí, en la revista Adventista, en uno de sus artículos últimos de Navidad de la revista Adventista. Pero imagino que lo haces tuyo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, pero quiero darle el crédito. Claro, pero es el sentido de urgencia también el que deberíamos incorporar al tema de la misión. Entiendo, ¿no? Claro. Sí, porque, lo he comentado ya reiteradamente, en los últimos años estamos viendo muchos cambios, muchas novedades que nos sorprenden, que no podíamos llegar a imaginar, ¿no? Entonces los acontecimientos se están acelerando de forma progresión geométrica y pues todo esto nos dice que no sabemos cuándo, pero en su momento pues habrá una crisis que desencadenará los acontecimientos últimos, ¿no? Y eso pues puede ser en cualquier momento. Quizá pues puede ser que todavía esté lejano, porque hay zonas en la tierra donde todavía es muy difícil entrar con el Evangelio. Tenemos que recordar que hay algunos países en donde se persigue a los cristianos casa por casa, y la tarea de la predicación todavía está pues en unas condiciones, la verdad, muy precarias, ¿no? Pero como sabemos todos, el Señor tiene infinitos recursos que nosotros no conocemos y que va a poner en marcha en cualquier momento, que puede activar y pueden desencadenarse muy rápidamente y precipitarse acontecimientos que nos pueden sorprender. Ronda de compartir, que llevamos el tiempo ya un poquito casi muy justa. Jorge, Esther o José. Gracias, Mariano. Habla Esther. No, era justo hilando con algo que quería comentarle también a Mariano y que gira un poco en torno a lo que acabas de decir también. Las cosas están yendo muy rápido, es verdad, pero también está yendo muy rápido la forma en la que cambian los lenguajes y que cambian también, no porque sean diferentes, sino por el enfoque de las necesidades también de la gente. Y es posible que a veces, que está muy bien, efectivamente nosotros a veces nos quedemos anclados en determinados tipos de predicación o en determinados tipos, ¿no?, de reparto del mensaje. Y a veces no atinemos, no sé si decir atinar, no atinemos, ¿no?, a hacer cuadrar lo que nosotros queremos contar y el mensaje que tenemos con lo que la otra persona puede entender y puede escuchar. Claro. ¿Verdad? Claro, yo les comentaba el otro día a los compañeros que cuando llega una persona, me ha ocurrido estos días, se lo comentaba a ellos, y te dice: Esther, es una persona que no es cristiana, pues me está ocurriendo esto, tengo una hija, está a punto de cumplir 18 años y resulta que, pues dice que quiere ser un chico. No sé qué hacer, no sé qué decirle y no sé cómo. Claro, tú dices, pero claro, yo tengo que poder aportarle, si ella me llama para que yo al menos le dé un poco de alivio, de calma o de algo, tengo que poder hablar de un caso tan absolutamente extraño como este, pero me sirve para muchísimas otras cosas. Quizá, claro, a veces, por eso yo decía que a veces me peleaba con ciertos conceptos, no de misión, sino de forma de enfocar esto. A veces yo decía, claro, es que yo a esta persona que está en esta situación, a priori no le entregaría un deseado a todas las gentes en la mano. Creo que necesita otra cosa, ¿sabes? Y no sé yo si estamos matizando, evolucionando tan rápido en ese sentido, captando esas necesidades, esos lenguajes, para poder ofrecer soluciones. Yo agradezco muchísimo, Esther, lo que acabas de decir ahora, porque efectivamente tendríamos que crear un equipo para analizar un poquito los tipos de lenguajes, los tipos de mensajes y los tipos de materiales y los tipos de herramientas que estamos utilizando para poder contactar con el público que nos rodea, ¿no? Entonces, se necesita una autocrítica muy fuerte, sin rasgarnos las vestiduras, pero habrá que ponerse a estudiar y habrá que poder ponerse a investigar, y sobre todo tiene que ser un trabajo de equipo interdisciplinar para que podamos aprovechar los recursos que todos tenemos y aportar sobre la mesa pues aquellas ideas para poder hacer nuestro mensaje pues mucho más claro, mucho más diáfano y en sintonía con la gente que nos rodea, ¿no? Mariano, yo te agradezco el volver otra vez al tapete lo que todos los
adventistas tendríamos que tenerlo permanentemente y no tendría que ser necesario que alguien nos lo recuerde de tanto en tanto, porque la esencia de nuestro pueblo está reflejado en Apocalipsis, de este pueblo que está llevado a ser, finalmente está representado simbólicamente por el mensaje de los 3 ángeles. Sabemos que es el pueblo de Dios, ¿no?, que da esos 3 mensajes a todo el mundo. Y con respecto a lo que estáis hablando, eso es cierto. A mí siempre me incomodó un poquito la forma. Yo me acuerdo que fue el boom en su momento, estoy hablando de la década del 78, porque justo se desarrollaba el Mundial de Fútbol en Argentina. La primera campaña evangelística que se desarrolló allá, y bueno, el predicador empezaba desde temas más seculares a ir a temas más bíblicos, y luego un poco la mecánica, ¿no? Hay que tener autocrítica. Bueno, yo me estoy yendo, así que a ver si os decidís. Me sonó mucho a lo que muchas veces usan como táctica quienes ofrecen darse, que nos demos de alta en el gas, electricidad. Bueno, esta oferta es hasta mañana, así que acéptala. Entonces, claro, nosotros queremos ayudar a Dios cuando Dios ya nos ha dado un claro ejemplo de cómo Él quiere que llevemos la misión a través de Jesús. El tú a tú es irreemplazable, ni siquiera por los grupos pequeños. El tú a tú es irreemplazable, eso es así. Yo lo he descubierto también en la pandemia, y encima me ha tocado una tarea difícil porque mi compañera, a quien aprecio mucho, y hablamos de religión, el principio se declara ateo, pero hablamos y por ahí se le escapa eso que llevamos en el genoma, ese deseo de conocer a Dios, ¿no? Y hablamos. No hay experiencia como esa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariano, en ese sentido. Pero también me inquieta muchas veces que quizás nosotros estemos dando un tono falso, porque yo no dejo, siempre me ronda en la cabeza cuando hablamos de misión lo que dijo Jesús. Él se puso en una visión de futuro diciendo: venid benditos de mi Padre, entrad y heredad lo que mi Padre os está dando. Y entonces él entra, estoy hablando de Mateo 25, entra a describir a aquellos, ¿no? Y dice a los unos, las que llaman ovejas, dice: tuve hambre, tuve frío, tuve sed, tuve la cárcel. Hace poquito, y quiero dar un pequeño testimonio, es una alegría para mí, un amigo mío fue llevado para mí justamente a la cárcel durante casi 20 años. Y ahora está disfrutando de la libertad. Entonces, yo digo, a veces me he sentido un fracasado. Hoy hablábamos en la lección de las cosas de un fracasado como cristiano, pero Dios me pone un parche calmante, me dice: no te sientas tan así, porque siempre este hombre nos ha dicho, y ahora que ha recuperado la libertad, mi única familia fuisteis vosotros, viéndose a mi esposa y a mí, en todo este tiempo que yo lo pasé mal. Entonces digo yo, quizá también estemos equivocándonos en la forma y lo mencionaba Esther, de proveer de las necesidades que tiene nuestro entorno. Porque a veces primero tenemos que, lastimosamente, satisfacer las necesidades temporales, y Jesús lo hizo, para luego, una vez que no haya enfermedad, que no haya dolor, que no haya hambre, que no haya frío, la mente se pueda centrar en ese Dios maravilloso que lo ha tenido en cuenta de esa manera, y lo está claramente reflejado en Mateo 25. Y sin embargo dice: a aquellos que no entran en el cielo, pues no me atendisteis, no me visitasteis, no me curasteis, no me diste de comer. Tú, Jorge, apuntas... tiene que venir también un poco por ahí y saber cómo afrontar hoy la misión, porque lo tenemos que hacer. Jorge, tú sabes bien lo que estás diciendo. Tal vez entonces estás diciendo que no estamos bien enfocados, porque a lo mejor habría que hablar menos y, quiero decir, repartir menos libros y abrir clínicas, abrir colegios y abrir... Al punto de esto, a veces nos quedamos en el adoctrinamiento. Y abrir centros para repartir alimentos, ¿no? Es un problema de perspectiva nuestra, el adoctrinar. Pero tú se la lanzas a Mariano, y que sea Mariano el que dé su opinión. Jesús estuvo la mayor parte de su tiempo sanando y haciendo obra social. Lo que ocurre es que, evidentemente, también los apóstoles, cuando se vieron con el apremio de poder atender a las viudas y a los huérfanos,
hicieron un reparto de tareas y dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos de predicar el Evangelio para atender a estos necesitados, ¿no? Y entonces se distribuyeron el trabajo para que pudieran atenderse todas las necesidades sin olvidar precisamente la tarea de la predicación. Yo creo que hay que sentarse, hay que pensar un poquito y realmente organizarse. Por eso decía antes que es un trabajo de equipo, pero evidentemente las necesidades de nuestro mundo son infinitas, ¿no? Y a los pobres, desgraciadamente, dijo Jesús que siempre los tendríamos con nosotros, ¿no? O sea que tendremos que trabajar en 360 grados, en múltiples frentes. Nos da tiempo para una última ronda, si que pensad qué queréis plantear cada uno de vosotros. Yo sí que voy a rescatar un poco lo que tú decías, Mariano, de que me ha gustado la idea de plan de Dios. Hay un plan en todo esto. No vamos un poco, o no deberíamos ir al tuntún. Es más, si hay un plan de Dios, deberíamos cuestionarnos e intentar sumarnos al plan de Dios. Y descubrir cuál es. Exactamente. Por eso, qué importante, ¿no? Poder reflexionar sobre esto. Aquí hay un detalle que durante los últimos días le he estado dando vueltas, ¿no? O sea, yo me imagino la sala del control del enemigo manipulando, maquinando, interviniendo en nuestro mundo para hacer daño, y la sala de control de Dios, que evidentemente también está para defendernos de esa maquinación, de ese plan que él tiene el enemigo, ¿no? Entonces aquí estamos ante una batalla cósmica, espiritual tremenda, y queremos ir con nuestros recursos, con nuestra inteligencia, con nuestros planes y nuestra sabiduría, cuando el enemigo, nos desborda por todos los lados, tiene toda la información. Amigo, pero es que Dios tiene más información todavía. Entonces, no tenemos otra que acudir a Dios para que Él nos revele cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que actuar. Pues qué importante poner ahí también un foco, ¿no? José. Gracias. Pues yo, para empezar, que Mariano no he tenido la oportunidad de decírtelo, te agradezco mucho el mensaje. Sé de tu interés, sé de tu preocupación y tu desvelo por este tema, por lo tanto es un mensaje que me llega más porque la persona que lo dice sé que está muy implicada en este tema. Yo, la pregunta que me hago cuando nos escucho hablar de estos temas y la intervención de Esther sobre este caso que le consultaron es, ¿tenemos soluciones para los problemas actuales o vamos con un mensaje a piñón fijo? Yo sé que el Evangelio al final es, la restauración del hombre, la venida de Jesús, pero en medio de eso tenemos respuestas para los problemas de la gente. Jesús tiene respuestas para los problemas de la gente hoy, como lo tuvo hace 2000 años. Y quizás muchas veces no sé si estamos un poco fuera de onda o fuera de la sintonía de las necesidades de los demás. Me explico, tenemos claro lo del dar de comer, tenemos claro lo del dar de vestir. Por favor, no construyáis más clínicas ni más colegios que son privados y hay que pagarlos y cuestan una pasta. Y permitidme que sea crítico en esto. Jesús daba de comer y hacía sus discursos gratis y sanaba gratis. Yo sé que hay que mantener, yo sé que hay muchas cosas, pero me vais a permitir que una labor cristiana no puede ser para las mismas clases que se favorecen de todo, es decir, los que pueden pagar. Y a partir de ahí quizás deberíamos hablar de dispensarios públicos, de guardarropa público, de enseñanza de algún tipo, pública en cuanto a gratuidad. Uh-huh. Y lo que yo quería plantearos es, tenemos un mensaje actual, y por un mensaje actual no quiero decir un mensaje que sea cómodo para la gente, que no sea un mensaje mermado en cuanto a los valores morales, pero estamos como los fariseos con esos valores que lo que nos hacen es coger la piedra para apedrear, o tenemos el mensaje de Jesús que se juntaba con los pecadores no para pecar con ellos,
sino para rescatarlos del pecado. Y yo esa duda me vais a permitir que la plantee porque creo que no estamos en sintonía generalmente. Ese es nuestro desafío y ahí es donde tenemos que ponernos a trabajar y buscar los profesionales que nos pueden ayudar. Tú has dicho antes que si tenemos respuestas para los problemas y las inquietudes de la gente. Yo creo que Dios tiene esas respuestas, pero también nos da la capacidad, la inteligencia para poder aceptar lo que la ciencia y lo que la experiencia a lo largo del tiempo nos ha ido enseñando, ¿no? Y entonces en todas las disciplinas hay especialistas que han dedicado muchos años a la investigación y yo creo que ellos pueden aportarnos muchas soluciones a muchos de los problemas que tiene nuestro mundo, ¿no? Y tenemos que escuchar. Entonces yo creo que tienen que ser varios elementos en sintonía o en sinergia, ¿no? La ciencia, la Biblia, el espíritu de profecía, el Espíritu Santo y, bueno, pues entre todo ello yo creo que se puede realmente conseguir beneficiar, aliviar el sufrimiento de nuestro mundo, ¿no? Qué interesante. Jorge, conclusión por tu parte. Yo tengo que mejorar en lo personal en ese aspecto, lo primero. Lo segundo, le agradezco a Dios porque en medio de la pandemia me ha dado la oportunidad de conocer el gozo del tú a tú, compartiendo con otro que no comparte lo que yo creo, y eso me ha ayudado a mí en primer lugar. Luego yo siempre digo, ¿no? Dios no me pide a mí que vaya y convierta. Jesús dijo, ir y bautizar, sí, es cierto. Pero yo siento que Dios no me pide a mí que con cada persona que hable tenga que ir y convencerlo de lo que yo digo. Dios pide que yo transmita mi mensaje con mi vida y hablando con esa persona. Luego que ella lo decida, es una decisión personal, y ahí ya interviene el Espíritu Santo, ese que no es papel mío. Que Dios me pueda utilizar como instrumento. Cuando escucho reflexiones como la que escuché esta mañana, vuelve a mí eso, que Dios, esa oración, Dios, úsame como instrumento, ya sabes mis limitaciones, mis debilidades, pero quiero ser instrumento tuyo. Una reflexión personal, pero que nos un poco nos compromete a todos, porque claro, estamos involucrados en ese camino, claro, ¿no? De mejorar, de comprometernos más con nuestras creencias, ¿no? De ser cristianos más coherentes. Sobre todo pone sobre la mesa que tenemos bastante trabajo que hacer, tenemos que rediseñar un poco nuestro tiempo y nuestras prioridades y darle a cada cosa lo que hay que dársela. Y bueno, pues que el Señor nos ilumine, nos ayude a saber planificar bien nuestro trabajo de cada día, ¿no? Va también con ese aire de a veces de ese cristiano suficiente que piensa que ya está, que va un palmo elevado, ¿no? Por encima, mirando por encima al resto, como diciendo yo he alcanzado ya la iluminación, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Tenemos que hacerlo desde la humildad, desde la necesidad y la urgencia que tú comentabas. Esther. Uh-huh. Yo me quedo con dos ideas. Una es una reflexión muy personal y un deseo compartido también con Mariano. Cuando nos dijiste que los seres humanos aceptamos el nombre de Jesús muy fácilmente, es fácil, nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Pero no siempre aceptamos lo que Jesús hacía y sus cualidades en nuestra propia vida, ¿no? Es muy fácil ser cristiano de nombre, otra cosa es ser cristiano. Me quedo con esa idea para seguir matizando, para seguir reflexionando también. Y comparto tu deseo. En algún momento también nos dijiste, hablando del mensaje de los tres ángeles, ojalá Dios nos ayude a explicar de forma adecuada esos mensajes a los demás. Queremos poder hacernos verdad entendibles, queremos poder llegar a los demás y que el mensaje que transmitamos pueda efectivamente calar en ellos. Tenemos que reflexionar cómo hacerlo bien. Es evidente que sin el Espíritu Santo no podemos, pero tenemos que desarrollar sensibilidad también, empatía, inquietud por conocer al otro y por intentar también manejar idiomas que nos ayuden a llegar también a ellos y a ellas. De manera que espero que el Señor nos ayude a explicar de forma adecuada aquello en lo que hemos creído. Pues Mariano, pon el broche, aquello que tú dices, mira, le ponemos la guinda al pastel. Bueno, quizá sería poner el foco en lo más importante. Y lo más importante es permitirle a Dios que nos cambie, que nos cambie aquellas aristas que podamos tener en nuestro carácter
para que no nos hagamos daño, para que podamos sentir ese aceite del Espíritu que hace que fluya una relación fraternal como la que el Señor espera de nosotros, que podamos ser reflejo del amor de Dios, y de esta manera nos podemos convertir en un imán para todos los que nos rodean. Pero no podemos ser imán si vamos por ahí a golpes tratándonos mal los unos a los otros. Yo creo que el principio es ponernos de rodillas, pedir que el Espíritu Santo nos cambie, y entonces ponernos a trabajar, que hay mucho trabajo, que hay mucha faena. Pues muchísimas gracias. Hay que dar gracias. Primero, gracias a Mariano, gracias a todos vosotros que nos habéis acompañado a lo largo de este precioso programa. Lo he pasado muy bien. El primer beneficiado soy yo, os lo tengo que decir así, por ayudarme a aprender y a mejorar en mi experiencia cristiana. Y sobre todo, gracias a quien más nos quiere, a nuestro Dios, que nos convoca, que nos ayuda, que nos empuja a despertar. Como decía, voy a recoger un poco la idea de Mariano también en la predicación. Estamos dormidos y estamos con los ojos un poco entreabriéndolos porque necesitamos despertar a las necesidades de nuestros hermanos, nuestra propia necesidad de seguir creciendo a la espera de que el Señor arregle este mundo que está medio roto, la verdad. Así que gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Iglesia en Casa en este programa de hoy sábado. Y recordad, quedamos convocados para vernos y encontrarnos el próximo sábado. Gracias a todos, gracias a Julián que ha estado en la técnica, y os deseamos la mejor semana posible al lado de nuestro Dios. Gracias a todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Thank you.